El año es 1428. En el Valle de México, la ciudad de Azcapotzalco es el centro del poder. Los tepanecas dominan la región y los mexicas, ese pueblo que llegó último al valle, que mendigó tierra y construyó su ciudad sobre un islote en medio de un lago. Son poco más que vasallos, pagan tributo, obedecen, sobreviven. Pero hoy, un hombre joven camina solo hacia las puertas de Azcapotzalco. No lleva ejército, lleva armas ceremoniales, un escudo, dardos, un ungüento reservado para los muertos. Su misión no es negociar. Su misión es entrar al palacio del gobernante Maxtla, ungirlo con los óleos de la muerte y entregarle las armas, gesto ritual que en el mundo mesoamericano solo significa una cosa: guerra. Es un acto suicida. Cualquiera lo sabe. Los señores mexicas lo saben. Según cuenta Fray Diego Durán en su Historia de las Indias de Nueva España, los nobles de Tenochtitlan temblaban ante la idea de enfrentarse a Azcapotzalco. Preferían rendirse, entregar lo que Maxtla pidiera, aceptar la humillación. Pero este hombre joven los convenció de lo contrario. Les dijo que un pueblo que se arrodilla no merece existir. Su nombre era Tlacaelel. Y si no lo conoces, no te preocupes. Casi nadie fuera de los círculos de historia mesoamericana lo conoce. Conoces a Moctezuma, conoces a Cortés, probablemente has escuchado el nombre de Cuauhtémoc. Pero el hombre que diseñó el imperio azteca, que lo ideologizó, lo armó y lo expandió durante casi 7 décadas, nunca se sentó en el trono. Nunca fue Tlatoani, no porque no pudiera serlo. Esta es la historia de Tlacaelel, el Cihuacóatl, el arquitecto invisible de un imperio. Amó, pero antes de entender lo que hizo, hay que entender el mundo en el que nació. Los mexicas no siempre fueron poderosos. De hecho, durante la mayor parte de su historia, fueron todo lo contrario. Llegaron al Valle de México como un grupo migrante, seminómada, despreciado por los pueblos ya establecidos. Fernando Alvarado Tezosomoc, descendiente de la nobleza mexica y autor de la crónica Mexicayotl, describe con detalle esa peregrinación. Generaciones caminando desde un lugar mítico llamado Aztlán, buscando la señal prometida por su dios Huitzilopochtli, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Cuando finalmente encontraron esa señal, el único terreno disponible era un islote pantanoso en medio del lago de Texcoco. Nadie más lo quería. Y ahí fundaron Tenochtitlan, alrededor de 1325. Durante más de un siglo, los mexicas vivieron bajo la sombra de imperios ajenos. Primero los de Culhuacán, después los de Azcapotzalco. Pagaban tributo, prestaban servicio militar como mercenarios, daban hijas en matrimonio para ganar alianzas. Eran útiles, pero subordinados. Un pueblo de segunda categoría en un valle lleno de ciudades más antiguas y más prestigiosas. Tlacaelel nació dentro de este mundo, pero en su estrato más alto. Era hijo de Huitzilihuitl, el segundo Tlatoani de Tenochtitlan. Eso lo convertía en miembro directo del linaje gobernante. Según los registros que recoge Tezosomoc, era medio hermano de Chimalpopoca, el Tlatoani que sería asesinado por órdenes de Maxtla, y primo cercano de Itzcoatl, quien subiría al trono después. Tlacaelel no era un advenedizo, era sangre real, pero eligió un camino que nadie en Mesoamérica había trazado antes. Un camino donde el poder no necesitaba corona. Para entender la transformación, regresemos a ese momento en 1428. Tlacaelel camina hacia Azcapotzalco, entrega las armas rituales, declara la guerra y vuelve con vida. Algo que, según Durán, asombró a propios y extraños, porque Maxtla tenía todo el derecho de ejecutarlo ahí mismo. Lo que sigue es la guerra que cambió la historia del Valle de México. Los mexicas, aliados con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, la llamada Triple Alianza, derrotaron a los tepanecas. Azcapotzalco cayó, y de pronto, ese pueblo de vasallos, ese grupo de recién llegados que vivía en un islote, se convirtió en la fuerza dominante de la región. Pero la victoria militar era solo el principio. Lo que Tlacaelel hizo después fue mucho más radical que cualquier batalla. Según Miguel León Portilla, de uno de los más grandes estudiosos del mundo náhuatl, Tlacaelel convenció a Itzcoatl, el nuevo Tlatoani, de hacer algo sin precedentes: quemar los códices, destruir los libros de pinturas donde estaba registrada la historia de los mexicas. Piensa en eso un momento.
Un pueblo que acaba de ganar su primera gran guerra, decide destruir su propia historia. ¿Por qué? León Portilla cita un pasaje revelador preservado en los textos de los informantes de Sahagún. En palabras de esos informantes, no es conveniente que toda la gente conozca las pinturas. Los que están sujetos se echarán a perder y andará torcida la tierra, porque allí se guarda mucha mentira. Mucha mentira. Pero, ¿mentira para quién? La historia que ardió en esas fogatas contaba la verdad, que los mexicas habían sido vasallos, migrantes, un pueblo menor. Tlacaelel no quería que nadie recordara eso. Quería escribir una historia nueva, una donde los mexicas no fueran recién llegados, sino elegidos. No migrantes, sino guerreros cósmicos. No sirvientes de Azcapotzalco, sino hijos del sol, destinados desde el origen del tiempo a dominar el mundo conocido. Si esto te recuerda a algo, debería. En el año 213 a.C., al otro lado del planeta, Qin Shi Huang, el primer emperador de China, ordenó quemar libros y suprimir por la fuerza a los eruditos que se opusieran a su versión de la historia. La motivación era idéntica: destruir las versiones del pasado que no servían al nuevo orden. Tlacaelel hizo lo mismo, 1600 años después, sin haber oído jamás de China. El poder, cuando quiere reinventarse, siempre empieza por la memoria. Y funcionó. Sobre las cenizas de los viejos códices se construyó una narrativa completamente nueva. Los mexicas ya no descendían de migrantes hambrientos. Ahora eran el pueblo elegido de Huitzilopochtli, el dios Sol, el dios de la guerra. Y su misión sagrada, la razón misma de su existencia, era alimentar al Sol con la sangre de guerreros capturados en batalla. Sin esa sangre, el Sol no saldría. Sin los mexicas, el universo entero se detendría. Esta no era solo propaganda, era una cosmovisión completa. Un sistema que unía religión, política y guerra, en una sola máquina perfecta. Y Tlacaelel fue su ingeniero principal. Con la nueva ideología en su lugar, Tlacaelel diseñó las instituciones para sostenerla. Y aquí es donde su genio se vuelve más concreto y al mismo tiempo más inquietante. Primero, la reforma militar. Ross Hasek, en su estudio Aztec Warfare, detalla cómo el ejército mexica se profesionalizó durante este periodo. Se establecieron rangos estrictos basados en el número de cautivos. Un guerrero que capturaba a su primer enemigo ganaba ciertas insignias. Con 2, ascendía un escalón. Con 4, podía aspirar al rango de guerrero águila o guerrero jaguar, las órdenes de élite que formaban el corazón del ejército azteca. El sistema era meritocrático. En teoría, cualquier hombre podía ascender sin importar su origen, pero estaba diseñado para producir una cosa: más guerreros dispuestos a capturar, no a matar, porque lo que el imperio necesitaba no eran cadáveres en el campo de batalla, sino prisioneros vivos para el sacrificio. Cada cautivo era un paso en la carrera de un soldado. Cada sacrificio era, según la cosmovisión mexica, combustible para el sol. La guerra dejó de ser un instrumento político y se convirtió en un acto religioso. Pero la guerra constante tiene un problema. ¿Qué haces cuando no hay guerra? Tlacaelel tenía una solución: las Xochillaoyotl, las guerras floridas. Conflictos rituales organizados entre el imperio azteca y ciertos estados enemigos: Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula. Según Durán, Tlacaelel fue quien las propuso y formalizó. La lógica era esta: en tiempos de paz, cuando no había campañas de conquista activas, el imperio necesitaba un suministro constante de combatientes capturados. Las guerras floridas resolvían ese problema. Eran batallas programadas, con reglas conocidas por ambos bandos. Los mejores combatientes de cada lado se enfrentaban no para conquistar territorio ni destruir ciudades, sino para capturar prisioneros. Sí, era un sistema brillante en su diseño y perturbador en su propósito. Mantenía al ejército entrenado en tiempos de calma. Aseguraba el flujo de cautivos sin el desgaste de una guerra total. Proyectaba poder militar de forma constante y le daba al imperio una justificación permanente para la violencia. No actuamos por ambición, decía la narrativa oficial. Lo hacemos para que el sol siga saliendo, para que el mundo siga existiendo. Pero las guerras floridas tenían un defecto fatal, y Tlacaelel, por toda su brillantez, parece no haberlo visto. O quizás no le importó, porque las consecuencias llegarían mucho después de su muerte.
al mantener a Tlaxcala como enemigo ritual permanente, en lugar de conquistarla y absorberla, el imperio azteca mantuvo viva a una nación entera de guerreros que lo odiaba, y a un odio que crecía generación tras generación. Los tlaxcaltecas combatieron contra los mexicas durante décadas, perfeccionaron sus tácticas, endurecieron a sus hombres en un fuego constante de batalla. Nunca fueron absorbidos, nunca fueron subyugados, nunca se les dio una razón para dejar de pelear. Y cuando, décadas después de la muerte de Tlacaelel, un grupo de extranjeros llegó a la costa del Golfo de México buscando aliados contra Tenochtitlan, ¿a quién crees que encontraron? Tlaxcala se alió con Hernán Cortés. Y esa alianza, miles de guerreros tlaxcaltecas veteranos, endurecidos por generaciones de guerras floridas, conocedores de cada táctica mexica, fue absolutamente decisiva para la caída de Tenochtitlan en 1521. El sistema que Tlacaelel diseñó para alimentar al imperio terminó creando al enemigo que lo destruiría. La ironía es perfecta y es devastadora, pero eso vendría mucho después. En vida, Tlacaelel solo conoció el triunfo, y triunfo es una palabra insuficiente. Bajo el sistema que él concibió, Tenochtitlan pasó de ser una ciudad-estado regional a convertirse en el centro de un imperio que controlaba gran parte de Mesoamérica. Durante el reinado de Moctezuma y Luicamina, Moctezuma I, el segundo Tlatoani bajo el cual sirvió Tlacaelel, las fronteras se expandieron hacia la costa del Golfo, hacia Oaxaca, hacia el sur profundo. Las campañas eran militares, sí, pero también ideológicas. Cada conquista era un acto religioso, cada tributo, una ofrenda al dios Sol, cada templo levantado en territorio conquistado, un recordatorio de que el universo funcionaba gracias a los mexicas. Y en el centro de todo, no en el trono sino junto a él, estaba Tlacaelel. Su título oficial era Cihuacóatl, una palabra náhuatl que se traduce como mujer serpiente. Designaba al consejero supremo del Tlatoani, pero llamarlo consejero es como llamar a un primer ministro con poder absoluto un simple asesor. Durán lo describe con claridad. Tlacaelel tenía autoridad sobre los tribunales, sobre la recaudación de tributos, sobre las decisiones de guerra y paz, sobre los nombramientos de generales y sacerdotes. Cuando el Tlatoani se ausentaba de Tenochtitlan, el Cihuacóatl gobernaba en su nombre. En la práctica, era un cogobernante. Quizás más que eso. Y entonces llegó el momento que define toda esta historia. Moctezuma y Luicamina murió en 1469. El trono quedó vacante. Y según Durán, los señores principales de Tenochtitlan ofrecieron la corona a Tlacaelel. Piénsalo. Después de décadas de diseñar el imperio desde las sombras, finalmente le ofrecían el título que correspondía a su poder real. Podía haber sido Tlatoani. Podía haber sido el gobernante supremo. Con nombre inscrito en los anales, con trono, con la legitimidad formal que técnicamente le faltaba. Dijo que no. Durán registra su respuesta, y vale la pena detenerse en ella. Tlacaelel argumentó que su función era más útil exactamente donde estaba, que desde el puesto de Cihuacóatl podía servir mejor al pueblo mexica que desde el trono. Que un buen Tlatoani necesitaba un Cihuacóatl fuerte a su lado, y él ya cumplía ese papel mejor que nadie. Es una respuesta extraordinaria, no por humilde, nada en la trayectoria de Tlacaelel sugiere humildad, sino por lúcida. Ante él entendía algo que muchos líderes poderosos de la historia no han logrado comprender, que el poder formal y el poder real no siempre coinciden, que a veces la persona que elige al rey es más poderosa que el rey mismo, que el trono viene con restricciones rituales, con obligaciones ceremoniales interminables, con una visibilidad pública que limita la capacidad de maniobra. Pero el Cihuacóatl operaba con la libertad absoluta del que no tiene que posar para la historia. En su lugar, Axayácatl fue elegido Tlatoani. Era joven, moldeable, y según las fuentes, gobernó bajo la sombra considerable de su Cihuacóatl. Tlacaelel siguió haciendo lo que siempre había hecho, diseñando la política exterior, dirigiendo la estrategia militar, moldeando la religión del Estado. Algunos historiadores sostienen que rechazó el trono no una, sino 2 veces, y quizás también tras la muerte de Itzcuatl en 1440. Si es cierto, el patrón es todavía más revelador. No fue un impulso del momento, no fue falsa modestia.
Fue una filosofía de poder ejecutada con una consistencia de hierro. Tras Axayácatl vino Tizoc, cuyo reinado fue breve y convulso, y después de Tizoc llegó Ahuizotl, quien llevaría al imperio a su cenit absoluto. Para entonces, Tlacaelel había operado a la sombra de 5 tlatoanis, casi 7 décadas al lado del poder. En 1487, bajo el reinado de Ahuizotl, se inauguró la gran ampliación del Templo Mayor de Tenochtitlan. Según las crónicas, la ceremonia de dedicación duró 4 días. Las fuentes varían considerablemente en las cifras de personas sacrificadas durante ese periodo, y los historiadores debaten esos números con cautela. Pero lo que es indiscutible es que fue la demostración de poder más masiva en la historia del imperio. Las filas de prisioneros se extendían por las largas calzadas que conectaban la isla con tierra firme. El sonido de los tambores resonaba sobre las aguas del lago. La sangre corría por las escalinatas de la pirámide doble. Sus canales la llevaban hasta la base, acumulándose bajo el sol abrasador del altiplano. Los sacerdotes trabajaban en turnos, hora tras hora, día tras día. Y Tlacaelel, si aún vivía para presenciar esa ceremonia, las fuentes difieren sobre si murió poco antes o poco después de la dedicación, habría contemplado la culminación absoluta de su obra. Todo lo que concibió 60 años antes estaba materializado ahí. La ideología del pueblo del sol convertida en piedra. El sistema militar que producía prisioneros como una máquina incesante. Las guerras floridas que mantenían el flujo de cautivos. El templo mayor como escenario cósmico donde los mexicas cumplían su pacto con el universo. Era magnífico, era terrible y era completamente suyo. Aquí es necesario hacer una pausa honesta y hablar de algo que los historiadores debaten con intensidad. ¿Tlacaelel existió realmente tal como lo describen las fuentes? La pregunta no es trivial. La mayor parte de lo que sabemos de él proviene de Durán y Tezosomoc. Ambos escribieron décadas después de la conquista española. Se basaron en tradiciones orales y códices que ya habían sido filtrados por el trauma de la colonización. Antonio Velasco Piña, en su libro Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, lo presenta como un visionario casi sobrehumano. Pero ese texto es más novela histórica que investigación académica rigurosa, y los especialistas lo tratan con cautela. Los escépticos argumentan que Tlacaelel pudo haber sido una figura compuesta. Varios Cihuacóatl reales fusionados en una sola narrativa heroica por los cronistas posteriores. O que sus hazañas fueron exageradas para explicar la transformación radical del imperio a través de un solo personaje carismático, cuando en realidad fue un proceso colectivo que involucró a generaciones de gobernantes, sacerdotes y estrategas militares. Pero León Portilla y otros investigadores serios lo tratan como una figura histórica real, aunque reconocen que las fuentes lo idealizan. La quema de códices, las reformas militares, la formalización de las guerras floridas y el rechazo del trono. Estos eventos están documentados en múltiples fuentes que no dependen unas de otras. Quizás los detalles están embellecidos. Quizás algunos diálogos son invenciones literarias de los cronistas. Pero el peso de la evidencia sugiere que Tlacaelel existió, que su influencia fue enorme y que la historia del imperio azteca no se puede contar sin él. Murió anciano, probablemente alrededor de 1487. Según las crónicas, su funeral fue digno de un emperador, aunque nunca lo fue. Le rindieron honores que normalmente se reservaban para los gobernantes supremos, porque todos sabían, todos siempre supieron. Y aquí está la ironía final, la que hace que esta historia sea algo más que una biografía antigua. El imperio que Tlacaelel construyó, con su ideología del pueblo del sol, su sistema de sacrificio ritual, sus guerras floridas, su reescritura radical de la historia, duró apenas 3 décadas después de su muerte. Cayó en 1521, derribado por una combinación de enfermedades, tecnología europea y, sobre todo, por los miles de guerreros indígenas que odiaban a los mexicas con un odio perfeccionado durante generaciones. Guerreros de Tlaxcala, de Zempoala, de Huejotzingo, pueblos que el sistema diseñado por Tlacaelel había mantenido como enemigos permanentes en lugar de absorber. Pueblos a los que las guerras floridas habían entrenado para pelear durante décadas. El hombre que quemó la historia para escribir una nueva no pudo evitar que otros escribieran el capítulo final. Pero piensa en esto antes de irte.
Mun, esa águila sobre el nopal devorando una serpiente, esa imagen que Tlacaelel ayudó a elevar de símbolo tribal a mito fundacional de un imperio, hoy ondea en la bandera de México. Vuela sobre embajadas en 100 países, sobre escuelas rurales y rascacielos, sobre estadios y hospitales. La ven más de 130 millones de personas cada día de sus vidas. El escudo nacional de un país moderno lleva el símbolo que un hombre sin corona decidió que debía representar la grandeza de su pueblo. Tlacaelel no fue Tlatoani, no fue emperador, no se sentó jamás en ningún trono, pero diseñó una civilización entera, quemó el pasado para inventar un futuro. Creó el motor ideológico que convirtió a un grupo de migrantes despreciados en el imperio más poderoso de Mesoamérica. Y cuando le ofrecieron la corona, la rechazó. Porque entendió algo que resuena a través de los siglos con una claridad que no se apaga. El verdadero poder no necesita nombre, no necesita trono, solo necesita que el mundo funcione según tu diseño. Y durante casi 70 años, el mundo de los mexicas funcionó exactamente según el diseño de Tlacaelel. El hombre que nunca fue emperador, el hombre que no necesitó serlo.